Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a profundizar en la tercera palabra clave en esta oración. Dios llama a Israel a amar a su Dios. ¿Y qué significa? Amar es una palabra muy común en la mayoría de los idiomas, como lo es en el hebreo antiguo. Se pronuncia ahavá. Su significado básico se refiere a la clase de afecto o atención que una persona muestra hacia otra. En ocasiones describe afecto físico, como el amor del rey de Persia por la reina Esther, pero hay otras palabras en hebreo que se refieren más específicamente al deseo físico o al sexo. Ahavá es más amplia. Abraham tuvo ahavá por su hijo Isaac. Ese es amor paternal. Jonathan mostró ahavá por su amigo David. Ese sería amor fraternal. De hecho, un grupo entero de personas pueden tener ahavá por su líder, como cuando los israelitas mostraron su amor por el rey David. Ahavá puede incluso describir la lealtad entre aliados políticos, como Hiram, el rey de Tiro, amó a David. Tenían buena relación, así que Hiram quería ayudar a Salomón, hijo de David, a construir el templo. Todos son diferentes clases de afecto descritos con la misma palabra, ahavá. Todo esto es útil para entender el ahavá de Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Moisés dijo a los israelitas, Dios mostró afecto por ustedes. Él los eligió debido a su ahavá por ustedes. Dios no ama porque los israelitas se lo hayan ganado o lo merezcan. Simplemente se origina en el propio carácter de Dios. Él ama porque Él ama. Esta es la razón por la que Jeremías puede decir que el amor de Dios es eterno. No tiene fin porque no tiene principio. El amor de Dios es simplemente una realidad eterna del universo. El amor de Dios no es un deber, es un sentimiento y afecto genuino que Dios experimenta. Esta es la razón por la que el profeta Oseas compara el amor de Dios por su pueblo al ahavá de un esposo por su esposa o a un padre mostrando ahavá por su hijo. Es uno de los sentimientos más fuertes que Dios siente, pero eso no significa que el amor de Dios sea solo un sentimiento. El amor de Dios también es una acción. Es algo que Dios elige hacer, como cuando Moisés dice, por el ahavá de Dios hacia tus padres, Él te sacó de Egipto con su gran poder. El amor de Dios no es solo un sentimiento, es algo que Dios hace. En el Shema, Israel es llamado a responder al ahavá de Dios mostrando ahavá de vuelta. Así como el amor de Dios, el amor humano se debe mostrar a través de acciones, como en Deuteronomio 10. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas y que guardes los mandamientos. Todas estas acciones están centradas en el amor. Si no las estoy haciendo, en realidad no amo a Dios, solo digo que lo hago. Lo que nos lleva a una última cosa. En el Antiguo Testamento muestro mi amor por Dios por la manera en que trato a las personas a mi alrededor. En Deuteronomio leemos que Dios defiende la causa del huérfano y la viuda y que Él muestra ahavá por los extranjeros entre ustedes, dándoles alimento y vestido. Así que tú también muestra ahavá por el extranjero. Las personas deben imitar el ahavá de Dios mostrando ahavá por otros. Esta es la idea detrás de la famosa frase, ahavá a tu prójimo como a ti mismo. Al final del día, todo esto está arraigado en el ahavá eterno de Dios, como leemos en la epístola de Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Amamos porque Dios nos amó primero, y esa es la palabra hebrea, ahavá. Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a Iglesia en Casa de Congregación Cristiana Plenitud. El tema que en esta ocasión nos ocupa le hemos titulado Soldado de Jesucristo. Y comenzamos, como tenemos por costumbre, en la palabra del Señor. Le pido que me acompañe en la lectura. Lo hacemos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versos
1 hasta el versículo 3. Nos dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versos 1 hasta el 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo es la última carta que Pablo escribiría y de la cual nosotros tenemos el registro. De cierto modo, podríamos pensar entonces que se trata del testamento, una especie de últimos deseos que Pablo está expresándonos. Esta es una carta conocida, como hay otras, como cartas o epístolas pastorales, llamada de este modo porque está dirigida a un individuo y no a una comunidad. Y es una carta entonces pastoral en la cual el apóstol está dando instrucciones específicas, haciendo pastoreo hacia una persona en particular. En esta carta Pablo le da a Timoteo instrucciones en cuanto a cuál debe ser su andar en relación a la doctrina y en relación a la conducta. Timoteo fue un joven de padre griego y de madre hebrea, y él se había convertido a los caminos del Señor como consecuencia de la predicación de Pablo. Más adelante, Timoteo se convertiría en el pastor de la iglesia en Éfeso. Entre su conversión y el momento en que Timoteo se convirtió en el líder de la iglesia de Éfeso, Timoteo era compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Podemos entender entonces, tomando en cuenta este contexto, que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, lo hace como un mentor, es un maestro, es un amigo, es una especie de padre, tiene una especie de paternidad en los asuntos del Señor. Comenzamos poniendo nuestra atención en estos primeros 3 versículos del segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y Pablo entonces nos presenta con una metáfora. Él nos invita a seguir a Jesús como buenos soldados. Y me parece que esta es una metáfora apropiada para referirse a lo que implica y lo que significa ser discípulos del Señor Jesucristo. Cristo es nuestro capitán y tenemos que tomar en cuenta la etimología de esta palabra capitán, porque capitán quiere decir cabeza, el que está a la cabeza de un grupo, y Jesús es la cabeza de nuestro ejército, y nosotros como soldados del Señor tenemos una lucha real contra las fuerzas del mal. Los soldados siguen de manera voluntaria a hombres que demuestran tener actos de abnegación, actos de sacrificio en las más terribles circunstancias. Con más razón nosotros entonces, como discípulos de Jesús, debemos seguir a aquel que soportó el sufrimiento y llegó hasta sufrir la muerte para rescatarnos del destino que estaba reservado para todos nosotros y que está reservado para todos aquellos que mueran en pecado, que mueran sin la salvación, que es la muerte eterna. Me parece entonces que la idea de Pablo, la idea que Pablo tenía en mente cuando él al final de su ministerio y siendo encarcelado, cuando él escribió esta carta estaba encarcelado por el emperador Nerón, la idea de Pablo al escribir esta carta a Timoteo era darle ánimo, era darle un empujón final y darle las últimas indicaciones sobre cómo él debe llevar su ministerio, su vida en el Señor. Y le dice, tú pues, esto es lo que escribía Pablo a Timoteo, y no era entonces una sugerencia. Esta frase, tú pues, tiene un sentido de requisito o el sentido de una orden. Pablo le está dando una orden a su amigo, a su compañero, a su alumno, a su hijo en los asuntos del Espíritu.
lo que le dice es que hay algo que tiene que hacer. Y Pablo le exige en el Señor que él cumpla con esta tarea, con este algo que Timoteo debe hacer. Y al igual que cualquiera de nosotros, cualquiera de los discípulos del Señor Jesús, experimentamos dificultades por causa de nuestro caminar en el Señor, en los asuntos del Señor. Timoteo necesitaba también que le recordasen que su tarea, que parte de su ministerio, que parte de lo que él debe hacer en los asuntos del Señor era sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado es aquel que no se limita a hacer lo mínimo por su comandante, sino que más bien es aquel que le sirve con todo lo que es y con todo lo que tiene. Es aquel que pone a disposición del comandante, del capitán, todos los recursos, todo el esfuerzo, toda la dedicación. Estas palabras de Pablo a Timoteo son las órdenes finales que daba Pablo para que Timoteo se esfuerce en ser un buen soldado de Jesucristo. Y en esta emisión de Iglesia en Casa estudiamos estas palabras finales de Pablo a Timoteo para nosotros descubrir cuáles son las marcas de un buen soldado de Jesucristo. Y continuamos entonces en lo que nos dice la palabra. Le pido que me acompañe en la lectura en el Evangelio según Juan, capítulo 15. Lo hacemos en el verso 20. Juan 15, 20 nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Es Jesucristo hablándonos entonces. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Al ser humano no le gusta sufrir, no le gusta pasar por épocas difíciles. Y yo creo que es lógico y que es algo natural. Nos gusta estar cómodos, nos gusta sentirnos a gusto. Lo hemos dicho en el pasado, al ser humano le gusta tener estabilidad. Y creo que no hay nada de malo con reconocer esa parte de nuestra naturaleza. Queremos, intentamos por todos los medios tener estabilidad y tener comodidad. El buen soldado de Jesucristo, sin embargo, debe estar dispuesto a tomar esta idea y olvidarse de ella. Saber que esto no siempre y no necesariamente es parte de la vida del soldado de Jesucristo. Si bien es cierto, Dios desea el bien para nosotros y todo lo que el Señor hace es para procurarnos un bien, también la palabra nos invita a estar preparados para el sufrimiento, a estar dispuestos a sufrir, como le dice Pablo a Timoteo, penalidades. La Biblia de las Américas traduce en este versículo 3 de la segunda carta a Timoteo capítulo 2. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades literalmente significa sufrir el mal o el dolor junto con otra persona. Luego Pablo continúa diciendo conmigo. Pablo lo que está haciendo es asegurándole a Timoteo que él no le está pidiendo, no le está exigiendo algo que él mismo, Pablo, no estuviera dispuesto a hacer. De hecho, Pablo, como decíamos, está escribiendo esta carta a Timoteo, que es su último deseo, que es una especie de testamento de Pablo desde una celda en la prisión. Sufrir penalidades es algo que también nuestro capitán Jesucristo estuvo dispuesto a hacer. Y él mismo nos advierte en este texto que leíamos del Evangelio según Juan, capítulo 15, verso 20. Si a mí me han perseguido, es que las bendiciones de vivir una vida que lleva fruto, que tiene buenos resultados en el sentido espiritual de buenos resultados, y debemos aprender a separar esto. No podemos medir el éxito espiritual, que es ser, hacer, tener y alcanzar lo que Dios quiere que seamos, hagamos, tengamos y alcancemos. No es lo mismo esto, que es espiritual, a alcanzar lo que el mundo nos ofrece y lo que la sociedad nos indica que nosotros debemos
alcanzar o que debemos procurar para nuestra vida. No es este el bienestar que Dios procura para nosotros. En ocasiones puede ser que el Señor nos permita y que nos procure el bienestar que también el mundo ofrece en cierta medida, pero no es lo mismo, ni se trata el caminar del cristiano de alcanzar estos asuntos que son meramente materiales. Podemos tenerlo o no tenerlo, y debemos ser como Pablo, quien en la carta a los Filipenses decía: yo estoy preparado tanto para tener como para no tener, y todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, y la unión con Jesús, el tener este gozo que es espiritual, el permanecer en comunión con Cristo, tener nuestras oraciones contestadas por el Señor Jesús, es un contraste, hace un contraste con la amenaza de persecución que como cristianos en muchas ocasiones debemos enfrentar. Y tenemos que estar preparados para enfrentar lo peor. Debemos reconocer que Jesucristo pasó por esto mismo, y que nosotros que vamos siguiéndole en el camino, también entonces podríamos pasar por estas mismas dificultades, y así como nosotros, y así como Jesús lo pasó primero que nosotros, también lo pasan y lo han pasado y lo seguirán pasando en algún momento, seguirá ocurriéndole a nuestros hermanos en la fe, en todo el mundo, en cualquier lugar que se encuentren. Hay penalidades, hay sufrimiento en la vida del cristiano. Y se nos hace difícil en muchas ocasiones entender la seriedad que implica esta guerra espiritual, y lo serio que debemos tomar este consejo y este llamado que nos hace la palabra del Señor y que nos hace el mismo Jesucristo. En nuestras sociedades occidentales, en el ambiente secular, tenemos mucha apertura para los asuntos del Señor, pero a pesar de eso, sí vivimos en una sociedad que es cada vez más hostil al cristianismo. Todavía en el mundo occidental no nos enfrentamos a la posibilidad de perder nuestros trabajos, a la posibilidad de ser encarcelados o de ser ejecutados por causa de nuestra fe. Hay pocas excepciones en las cuales ser cristiano puede significar para los discípulos del Señor en Occidente, significar sufrir penalidades porque la sociedad sea de este modo. Pero cuanto más fieles, cuanto más leales, cuanto más estemos profundizando en nuestra comunión con el Señor, más obstáculos, más dificultades, más rechazo, más situaciones incómodas pondrá el sistema y pondrá el enemigo en nuestro camino. La guerra espiritual entonces se hace más evidente, se convierte más frecuente, y hay mayor oposición al evangelio cuanto más fieles somos nosotros al camino que el Señor ha trazado para nosotros. Usted y yo hemos sido llamados a soportar dificultades, tal como todo cristiano ha sido llamado a enfrentar o sufrir penalidades, como nos dice el texto de la segunda carta a Timoteo. Y aunque seguramente usted no ha sido todavía o nunca será llamado a derramar hasta su propia sangre por causa de su fe, todos, absolutamente todos quienes militamos en los asuntos del Señor y quienes deseamos ser buenos soldados de Jesucristo, de alguna manera vamos a tener que experimentar dificultades por permanecer fieles al Señor. Y tenemos que estar preparados, y ser buenos soldados de Jesucristo implica, como primera marca, como primer punto de un buen soldado de Jesucristo, estar preparado y estar dispuesto para sufrir penalidades. En segunda instancia, le pido que leamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Nos dice el versículo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En segundo lugar, decíamos, un buen soldado de Jesucristo se caracteriza
por estar separado, distanciado, santificado para apartarse de lo que llamamos la vida normal. Un soldado activo en el mundo secular no tiene un trabajo normalmente que es de 8 a 5, no tiene una semana de trabajo regular. Un soldado activo es soldado a las 24 horas del día, todos los días del año, y podemos verlo en la sociedad, en lo que ocurre en el día a día, y podemos ver que puede ser 24 de diciembre, puede ser el día de Navidad, puede ser el último día del año, puede ser Año Nuevo, puede ser Semana Santa, donde se celebra Semana Santa, y vemos que hay policías, hay militares, hay agentes del orden que están laborando en esos días, y es porque ellos están llamados a vivir esta vida, y el cuerpo, la salud, los conocimientos, el tiempo, todos los recursos, todo lo que le pertenece a un soldado, finalmente le pertenecen a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Armada de la cual ellos vienen. Incluso cuando hay vacaciones, un soldado debe estar pendiente, debe recordar que en cualquier momento, sin previo aviso y por el motivo que sea, puede ser llamado de vuelta al trabajo y él deberá responder. Y cuando un soldado es ordenado a retornar al trabajo para cumplir con su deber, aunque el trabajo sea peligroso, se espera que él esté dispuesto a poner su propia vida en el peligro, en la línea de peligro, sin poner dudas, sin tener vacilaciones. Y de esta misma manera en que entendemos que es el trabajo de un soldado en el sentido natural, un soldado de Jesucristo debe ser separado de su entorno habitual, pues está llamado a no enredarse en los negocios de la vida. Nos dice el texto: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y Pablo escribía a Timoteo, y Timoteo entonces debe tomar, por lo que le está diciendo Pablo, la actitud de un soldado que voluntariamente permanece ajeno a los asuntos de la vida. Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Algunas de las cosas a las que debe renunciar un soldado son cosas que podríamos fácilmente decir que son cosas malas, como el orgullo, como el egoísmo, porque un soldado tiene que pensar en los otros soldados. Un soldado depone su orgullo para seguir las órdenes de un superior. Deja de ser totalmente independiente, deja de seguir su propia voluntad. También hay cosas buenas, que sabemos que son buenas, que un soldado debe estar dispuesto a dejar por causa de aquello en que él milita. Por ejemplo, podemos pensar en su hogar. Un soldado es arrancado del hogar en muchas ocasiones para ir y defender los ideales que defiende el ejército del cual este soldado es parte. Debe abandonar o dejar atrás a su familia, ciertas expectativas, y esto son cosas que podríamos pensar que son buenas, pero el soldado está llamado a dejar atrás estas cosas. Si un soldado no está dispuesto a renunciar a estas cosas en un dado momento, entonces realmente no es un buen soldado. Las cosas que pueden entonces enredar a un soldado podrían ser cosas que dentro de la sociedad normal se llaman buenas o malas, que para un civil podrían ser buenas o malas. Y el soldado no tiene la oportunidad de preguntarse a sí mismo si estas cosas son buenas o malas, como sí lo tienen la oportunidad los civiles. Un soldado debe renunciar a todo lo que se interpone en su camino. Para ser un buen soldado, un soldado debe renunciar a todo lo que le impide servir a aquel que está al mando. Un soldado fiel no tiene derecho a hacer nada que lo enrede, nada que lo haga menos efectivo como un soldado. Entendemos entonces que Pablo no está hablando de cosas
que son necesariamente malas en sí mismas. Él no está diciendo que usted como cristiano no puede seguir teniendo contacto con sus amigos, con su entorno, con su familia. No es esto lo que Pablo nos está diciendo. Lo que nos está diciendo, lo que sí debemos tomar en cuenta, es que Pablo nos dice que ninguna de estas cosas debe enredarnos. Ninguna de estas cosas puede atraparnos para que no cumplamos con el propósito para el cual nosotros fuimos llamados por nuestro Padre Celestial. Así como un soldado es obediente y pone voluntariamente su vida en la línea de peligro cuando está al servicio de su comandante, también nosotros, como fieles cristianos, como seguidores y discípulos de Jesucristo, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Si usted toma esta actitud, estará cumpliendo para su vida las palabras de Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Nos dice Pablo en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Finalmente, le pido que me acompañe en la lectura. Lo hacemos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 9. Nos dice la segunda carta a los Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La nota final, la característica final de un buen soldado es que un buen soldado tiene un deseo genuino de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor merece que le rindamos honor, que le demos nuestro amor, nuestro afecto completo y toda nuestra obediencia por causa de quién es Él y por causa de lo que Él ha hecho a favor de nosotros. El valor de Jesús como capitán de nuestra vida en el campo de batalla es un valor inigualable. Jesucristo se humilló, Jesucristo se ofreció a morir en la cruz del Calvario con tal de ganar su libertad, con tal de ofrecerle a usted la vida eterna, la oportunidad de que por el nombre de Jesús, al poner su confianza en Cristo Jesús, usted pueda ser llamado, tenga la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y ahora lo que Jesús pide de nosotros es que sirvamos en su ejército, que seamos discípulos fieles de su evangelio. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4, termina diciendo: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Timoteo no sufría las penalidades, si él no renunciaba a las cosas que lo enredaban, a los asuntos o los negocios de la vida, él no estaría siendo capaz de agradar a su comandante al mando. Jesucristo es el comandante al mando, es el comandante del ejército de los cielos. Y esto lo podemos encontrar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Pacto. En el capítulo 5 del libro de Josué, es Jesús quien se le aparece a Josué como el príncipe del ejército de Jehová. Usted puede buscar esto que ocurrió en el libro de Josué, capítulo 5, específicamente en el verso 14. Jesús es nuestro comandante y como tal, como capitán de nuestra vida, si usted realmente le ha reconocido como su Señor y Salvador, debe entender que implica reconocer a Jesús como Salvador y Señor. Sí, es sencillo reconocerle como Salvador porque implica saber, bueno, Jesucristo es Dios que tomó forma de hombre y se entregó a sí mismo para el perdón de mis pecados. Fue crucificado en una cruz para que yo reciba perdón de mis pecados. Pero tenemos también que reconocerle como Señor, y un Señor en el contexto de lo que nos está diciendo la palabra, cuando le llama Señor, es alguien que manda sobre la vida de otro, es el que es dueño. Un señor era el dueño de un esclavo y entonces si le hemos reconocido como Señor de nuestra vida es porque le hemos entregado nuestra vida en esclavitud, porque hemos determinado
que todos nuestros recursos, que toda nuestra vida, que todo lo que nosotros somos, lo vamos a dedicar a cumplir con su propósito para nosotros. No se trata ya de lo que yo anhelo o lo que yo deseo, se trata primero de lo que Él anhela y lo que Él desea para nosotros. En el Señor hay un lugar para los anhelos de nuestro corazón, y lo hemos leído en la palabra en otros momentos. Nos dice el texto: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahí nos da un orden. Nos dice: primero es deleitarnos en el Señor, primero es ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre, y cuando nosotros hayamos cumplido con este requisito, entonces Él llegará a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Y la palabra nos enseña que si deseamos que se cumpla algo que nuestro corazón anhela, que debemos estar en comunión con el Señor y que su palabra debe estar en nosotros. Y cuando nosotros estamos en comunión con Jesucristo y cuando su palabra es viva en nosotros, cuando vivimos su palabra, entonces lo que nuestro corazón anhela realmente seguirá pareciendo cada vez más al propósito y al anhelo del corazón de nuestro Padre para nosotros, que sabemos que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Solamente hay esperanza cuando tomamos esta actitud de siervos delante de Jesucristo como nuestro Señor. Y debemos entonces estar dispuestos a vivir de este modo. Y podemos pensar que Pablo estaba en una cárcel y seguramente estaba siendo resguardado o cuidado o vigilado por un soldado, y entonces en aquel momento Pablo podía ser testigo de primera mano de cómo un soldado actuaba frente a su comandante, frente a su oficial, y Pablo sabía que de este mismo modo que él miraba actuar a los soldados frente a sus oficiales, es que los cristianos, los discípulos de Jesús, debemos actuar cuando hacemos todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos debemos hacerlo para nuestro Señor Jesucristo. El mayor deseo del cristiano, el objeto de la vida del seguidor de Jesús, es agradar a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Por eso es que hemos sido redimidos por parte del Señor, para que nosotros entonces le entreguemos nuestra vida y que se convierta en un sacrificio de alabanza, que se convierta en un olor fragante para nuestro Señor. La esperanza de un discípulo del Señor es ser recompensado por su servicio fiel y escuchar al Señor decir las palabras que leemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, verso 21. Lo leo para ustedes. Dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Con esa esperanza en mente, yo le invito a que se anime, continúe hacia adelante como un buen soldado por amor a Jesucristo. Como buenos soldados de Jesucristo debemos mantenernos firmes a pesar del sufrimiento. Debemos saber que en algún momento enfrentaremos situaciones incómodas, vamos a estar cara a cara con el sufrimiento, pero debemos permanecer firmes, con la mirada puesta en la victoria y con la esperanza de la cosecha, que es la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Veremos entonces que el sufrimiento vale la pena cuando alcancemos la meta de glorificar a nuestro Padre, que los que nos rodean se vuelvan a Cristo y que finalmente viviremos eternamente con nuestro Padre Celestial. Si usted desea ser un buen soldado de Jesucristo, le pido que me acompañe en una oración. La haremos cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro rostro. Padre Celestial, venimos delante de ti en este momento, Señor, ofreciéndote nuestro deseo, haciéndonos el propósito de ser buenos soldados de Jesucristo. Padre, nuestra vida se trata de agradarte. Nuestra vida se trata de hacer lo que tú deseas que hagamos, Señor. Entonces, en esta ocasión venimos y te presentamos lo que hoy hemos estudiado en tu palabra, Señor. Queremos estar dispuestos, Padre Celestial, a sufrir penalidades,
a pasar por el sufrimiento, a hacer lo que debemos hacer, a mantenernos firmes frente a los ataques del sistema y frente a los ataques del enemigo. Padre Celestial, queremos agradarte en todo lo que hacemos, Señor, y por eso queremos seguir el ejemplo de Jesucristo, Padre Celestial. Te pido, Señor, que por tu gracia y por tu amor nos permitas parecernos cada día más a Él, de modo que delante de ti, Señor, podamos ser buenos soldados de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, Jesús. Amén. Queridos hermanos, esto ha sido Iglesia en Casa por hoy. Le pido que esté pendiente de un próximo episodio. Mientras ese momento llega, que el Señor le bendiga abundantemente.